Hola, ¿cómo están? En un anterior programa había yo mencionado la sorpresa que tuve en el examen que recientemente tuvimos, en el que eh, tres o cuatro de ustedes no redactaron la crítica que les pedí sobre una fábula en forma de verso. Y me sorprendió enormemente porque como yo fui el que redacté el examen, estuve dudando en si dejaba esa actividad, porque se me hacía muy fácil. Se me hacía muy fácil porque, si mal no recuerdo, la pregunta decía algo así como investiga su nombre, su género, etcétera, etcétera, y luego pon tu opinión o tu evaluación del texto. En la primera parte, pues ahí tienes la computadora y informa sobre Samaniego, que era el autor de la fábula que les di, que es la fábula de la lechera. Y la otra que me sorprendió, y es que prácticamente nadie mencionó, este fue uno de los primeros textos que leímos cuando estábamos en culturas primitivas o culturas antiguas. Es un texto que viene en el Hitopadesa, que a su vez está sacado del Panchatantra, de los hindús, y es el texto de la lechera, de esta mujer que está soñando que y voy a comprarme esto, y voy a comprarme el otro, y de repente se tropieza y tira la leche con la que pensaba vender y comprar tantas cosas. Y esta es una fábula donde la moraleja dice, no te adelantes al tiempo hasta que no tengas el dinero, hasta que no tengas en la mano lo que necesitas para cumplir ese futuro. Bueno, esta de Samaniego era la misma fábula, nada más que desde una perspectiva del romanticismo, porque Samaniego escribió en el romanticismo español, ¿sí? Y lo conocemos precisamente por sus fábulas, que son muy amenas y están muy bien escritas. Para el gusto de hoy, tal vez muchas personas no les guste tanta rima o las estrofas separadas y demás, pero en realidad es un gran escritor. Bueno, todo eso estaba ahí a la mano para que lo hicieras. No tenías ni siquiera que pensarlo, tenías nada más que buscarlo, apuntar, nació en España, el género es una fábula en forma de versos, se compone de tantas estrofas, ya sabes lo que es una estrofa, es en el periodo romántico, por eso luego hay un énfasis hacia las cuestiones espirituales y del alma. Todo eso ya lo sabes porque todos ustedes aprendieron conmigo en la línea del tiempo y en la historia de la literatura. Todo eso, si ustedes conservan su cuaderno, ahí lo tienen. Entonces, ninguno de ustedes me mencionó eso, nadie, ¿sí? Entonces, nada más se fueron a lo que decía la fábula, que efectivamente decía lo que ya les dije hace ratito, de no estarte adelantando hasta que no estés seguro que vas a tener lo que quieres para el futuro. Y bueno, eso era, vamos a decir, los datos duros, el contexto en el que se estaba manejando el escritor, etcétera, etcétera. Y luego seguía la otra parte, que es todavía la más fácil, porque en la siguiente parte tú dabas tu opinión, no mi opinión, no la opinión del libro, no la opinión de algo que ya está escrito, no, tu opinión. Me puede gustar, no me puede gustar, me parece bien esta parte, me parece bien esta otra, pero esta de acá no, no me gusta el título, creo que podría haber modernizado esto mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y eso es nada más de ti. Es decir, me indica que no quieren ustedes opinar. Somos un pueblo, y ya lo he dicho muchas veces, que no opinamos. No opinamos. Porque, ay, no, tengo que
No, yo tengo que serme responsable de lo que digo. No, mejor, lo que diga mi compañero, lo que diga mi compañero, sí. Lo que diga el gerente, sí. No, pues lo que diga mi tío, sí. Lo que diga el gato. Pero nosotros no decimos nada. No, hay que decir lo que... Nuestra opinión cuenta. No sé si han oído por ahí, hay un comercial o propaganda, creo que del INE, que dice, tu opinión cuenta. Porque ahí viene lo de la revocación de mandato. Y sí es cierto, tu opinión cuenta, pero si tú no vas y dices, ya no quiero que AMLO esté en el poder, o sí, a mí me parece que AMLO está haciéndolo muy bien y quiero que se quede ahí, pues entonces nadie va a saber lo que tú quieres. Otros van a aprovecharse y van a ser la mayoría y van a poner lo que ellos opinan. Entonces, tienen que aprender a opinar. Y yo sé que opinan, pero cuando ya se les pide así una opinión por escrito, como que les entra el miedo. Yo los he oído a ustedes hablar de una película o de cómo fue el juego fulano y opinan con verdadera pasión. ¿Sí? No, hombre, si fulano hubiera metido el gol en el minuto 17 y esto y lo otro y aquello y no sé qué, y todo lo describen. ¿Sí? Lo que es un buen crítico. Y aquí de repente que tienen todo con tanta facilidad, no lo hacen. Entonces, como eso me llamó la atención, me di toda la semana pasada, me di el trabajo a buscar en primera quería un tutorial, pero los tutoriales estaban un poquito complejos y sin embargo me encontré con dos trabajos que uno es de una universidad de Puerto Rico y el otro no recuerdo de dónde es, ahorita les digo. Universidad Central de Bayamón. ¿A poco son los dos son de la misma universidad? A ver, mijito. Permítanme tantito, no recuerdo si esta también es de la Universidad de Bayamón. Sí, las dos son de la universidad, con razón tienen el mismo tono. Bayamón es una pequeña ciudad de Puerto Rico. La fui a investigar. Siempre hay que investigar las cosas y no andar repitiendo como pericos, ¿no? Es una pequeña ciudad como de 5,000 habitantes, muy bonita, en Puerto Rico. Casi todas las ciudades de Puerto Rico son muy bonitas. Es un lugar tropical, es una isla atractiva. Su gente es muy carismática, muy simpática. Y bueno, de esta universidad, este primer trabajo está escrito por la doctora Margot Arce de Vázquez, y el segundo, ahorita les voy a explicar por qué escogí dos. Seguramente ahí en la universidad pusieron esta actividad y cada una de ellas hizo este trabajo. Este está preparado por la bibliotecaria María L. Villamil. El segundo, el que está escrito. ¿Por qué digo que está escrito? El otro no está escrito. Sí está escrito. Pero el primero, que es este. ¿Es este? No sé si se alcanza a ver. De todos modos, no se preocupen. Los voy a subir los dos para que los descarguen. Uno es de 16 páginas y el otro creo que es de 3 o 4 páginas. Voy a empezar con la primera página. En la primera dice, ¿cómo hacer una reseña literaria? ¿Cómo hacer una reseña literaria? Ojo para aquellos que me dicen y me vuelven a decir, es que es muy difícil, no sé qué hacer. O sea, aquí la doctora nos toma de la mano, y ya poco le falta para agarrar la mano con la pluma y ponernos a escribir. Y ella inicia aquí con grandes letras y dice, la primera pregunta, ¿qué es una reseña literaria? Y aquí ella contesta, es una presentación oral o escrita de la opinión de un crítico sobre una obra, justificada con hechos o acontecimientos específicos de la obra en cuestión. Es decir, lo que les he dicho, sí, ustedes tienen derecho a decir, no me gusta, sí me gusta,
pero justifiquen por qué sí o por qué no. Y si hay razones o bases científicas, también pónganlas. Dentro de esa misma respuesta está ofrecer de forma resumida el contenido y características de una obra. ¿Qué es una reseña literaria? Bueno, lo primero ya nos los dijeron, que es una crítica, y luego tenemos que hacer un resumen. Eso es importantísimo. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo invención, disposición y elocución? Les dije que siempre es muy importante comprender lo que estamos leyendo. Si no entendimos lo que estamos leyendo, estamos fritos. Entonces, muchas personas toman un texto y leen así. Una reseña literaria, es presentación oral, resumir el contenido. ¿Qué es una reseña literaria? Es un resumen de oral, ya, porque se les quedó esa palabra. Resumen oral. ¿Qué quiere decir? Que no leyeron bien el texto. Hay que leer bien el texto y entender lo que leímos. No se nos va a borrar. Si estamos con el teléfono, si estamos viendo una serie en Netflix, si estamos peleándonos con el hermanito, si estamos en la cocina haciéndonos una quesadilla, nada se nos va a quedar. Tenemos que tomar la obra y leerla, la obra que vamos a criticar. Bueno, esa es la primera hoja después del título. Voy a pasar a la segunda hoja. En la primera parte, como en la otra, dice preparación para una reseña literaria. Ya en la primera nos dijeron qué cosa era y qué esperaban de nosotros como crítica literaria y nos dicen, haz un resumen y cuéntanos así brevemente de qué trata. Recuerdan que por ahí tenemos un ejercicio donde alguna vez hemos hecho el resumen y luego hemos hecho el resumen del resumen. Es decir, en una oración hemos hecho el resumen del resumen, que muchas veces es una cuartilla o algo así. Bueno, en esta segunda página, que es la preparación para una reseña literaria, nos dice, todo crítico debe, pongo la hojita así, no porque espero que la lean, sino porque la luz que me da es mucho mejor que la luz que tengo aquí abajo. Bueno, todo crítico debe seguir los siguientes pasos antes de hacer una reseña literaria. Esto es lo que tienes que hacer. Noten cómo está paso a paso diciéndonos lo que tenemos que hacer. Ahora que ustedes tengan en sus manos este precioso texto, síganlo paso a paso. Porque si van a leer la primera página y dicen, ay, no está muy largo, me voy a ir a la página 7. ¿Sí? No, pues ya no sirvió. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Evitar leer resúmenes, comentarios o publicidad de la venta del libro. Todos los libros normalmente traen, ya sea en la parte de atrás o muchas veces en la portadilla, en esta parte de aquí, algunos comentarios. No repitan esos comentarios, ya están aquí escritos. No necesitamos que los repitan. Necesitamos saber cuál es tu punto de vista. ¿Qué opinas? Responsabilízate de tu opinión. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Inclusive a lo mejor vas a decir algo que ni siquiera observó la persona que hizo esta crítica o que hizo este otro comentario que está acá. No importa si quien hizo este comentario es una persona, por ejemplo, este fue Otto Penzler, que fue el que recopiló. Aquí nos dice por qué hizo este libro. No importa. Queremos saber tu punto de vista, porque para leer otra vez lo que Otto Penzler dice, pues mejor compro el libro y me aviento el libro que es de lo más ameno y no leo lo que tú vas a decir. Bueno, entonces olvidémonos de eso, porque yo sé que muchos de ustedes se van luego a Wikipedia o se van a la computadora y no leen la obra
y ahí viene un resumen chiquitito, y ese resumen chiquitito ahí más o menos le cambian una palabra, le cambian otra palabra, y eso es lo que me ponen. Eso es terrible porque no están acostumbrados a ustedes a hacer su resumen. Otra vez, otra persona está hablando por ustedes. Eso es terrible. Es decir, finalmente se pueden quedar mudos, no necesitan hablar. Ya hay alguien más que habla por ustedes. Leer solamente cuando se está alerta y dispuesto. Nada de que voy a jugar con mi hermanito un poquito de damas chinas, o vamos a jugar un juego de esos que están ahí en la computadora, y mientras hago yo mi crítica. Ya no funcionó. Bueno, leer con luz apropiada y con un mínimo de distracciones. Analizar cuidadosamente el título del libro o trabajo y el significado e implicación. ¿A qué se refiere esto? Yo siempre lo he dicho, un título atractivo es prácticamente el 50% de una obra literaria. Muchas veces cuando lees un título, dices, ay, ya quiero leer esto, ¿de qué se tratará? ¿Sí? Porque te llama la atención. En cambio, cuando te presentan una obra que dice sin título, o cuento número 17, o cosas así, ay, pues como que dices, ay, pues ¿cuál será el cuento 17? ¿Será mejor que el 16? ¿O leeré mejor el 14? ¿O qué? Pues no te dice nada, ¿no? En cambio, el día en que la abuela se volvió vampiro, me canso que quiero leer ese cuento. Bueno, entonces, cuando hagan su crítica, fíjense en el título, si el título es atractivo, si les llamó la atención, y si ya leída la obra, ven que efectivamente el título va perfecto para esa obra. Así como les estoy pidiendo que hagan una crítica, no todas las críticas tienen que ser negativas. Si ustedes ven que hay algo muy positivo, díganlo. No escatimen su admiración hacia un trabajador de las letras, ¿sí? Porque luego yo he visto eso también, ¿no? Que, yo ¿para qué le voy a decir que es muy bueno? Voy a decir que todo esto está muy malo, pero no le decimos que, por ejemplo, el tercer párrafo es una obra maestra de descripción. No, yo ¿para qué le voy a decir esto? A mí qué me importa, el viejo ese ni lo conozco. ¿Sí? Porque eres un crítico. Y ese tercer párrafo en particular, donde hace una descripción extraordinaria, pues tú lo vas a poner y decir, sin embargo, el párrafo número 3, el tercer párrafo, bueno, es una obra maestra de descripción. ¿Sí? No lo escatimes, no seas miserable con eso. Leer el prólogo para familiarizarse con la intención del autor. Sí y no. Leer primero el prólogo y después la obra, o primero la obra y después el prólogo, eso lo van a ver en su estilo, en el estilo de cada uno de ustedes, de lectura. Cada uno lo va a ver ahí. Yo a veces leo primero el prólogo y luego leo la obra. Y antes leo el prólogo y luego leo la obra y viceversa. En este caso, por ejemplo, del libro que les presenté en el programa anterior, de Mujeres Peligrosas, aquí todavía no he leído el prólogo. Me fui directo a los cuentos, ¿sí? Porque había un mini prólogo, por decirlo de alguna manera, en una de las portadillas, y leí eso y ya sé de qué se trata. Pero quiero leer todos los cuentos y luego voy a leer el prólogo, porque les digo, este señor Otto Penzler es uno de los grandes especialistas en novela policíaca. Entonces, eso ya es cuestión de ustedes. Muchas personas dicen que no hay que leer el prólogo, que porque luego no te permite dar tu opinión libremente, sino que ya vienes un poquito manipulado. Yo no lo creo eso. Yo creo que solamente que fuéramos niños de 8 años o 7 años,
alguien nos puede manipular de esa manera. Ya tenemos nuestro criterio, y si hay algo que no nos gusta, punto, aunque el prologuista haya dicho es una obra maestra. Bueno, entonces ahí está lo que se necesita para una preparación de una reseña literaria. Me voy a la tercera hoja. Se los voy a mandar en orden para que no se me vayan a preocupar. Continuación, pasos para una reseña literaria. Recuerden que en la parte de arriba está la pregunta o está de lo que va a tratar el párrafo, que son muy breves. Leer la tabla de contenido, si tiene, para conocer la organización básica del libro, es decir, la disposición. ¿Tendrá el libro algún... seguramente aquí vienen los... en dónde están acomodados o cómo están acomodados los cuentos. Alguna vez te dice algo, otras veces no te dice nada. Si mal no recuerdo, los que vienen aquí no me dijeron nada porque nada más es una lista de los cuentos y nada más. Mire, así viene introducción, improvisación de Ed McBain, Cielo Azul, Michael Connelly, Dame tu corazón de Joyce Carol Oates, es decir, nada más viene el autor y demás. Sin embargo, es bueno leer estos porque te da la idea de cómo están acomodados, no hay diferencias, no hay autores femeninos, autores masculinos, etcétera, etcétera. Muchas veces los mismos, en el mismo índice, lo dividen en 2 o 3 partes. Te pueden, por decir aquí que son cuentos de policíacos, podían decir sangre, la sección de sangre, y luego la segunda parte, mucha sangre, es la segunda, y la 3, un río de sangre. Bueno, ya sabes que la primera parte va a haber un poquito de sangre, la segunda un poquito más, y en la tercera va a ser una matanza bárbara de personajes, ¿sí? De esa manera, aunque ya lo expliqué de una manera muy burda, te sirven luego los índices. Bueno, estoy en la continuación de pasos para una reseña literaria. Leer la tabla del contenido, ya la leímos, para saber más o menos cómo está organizada. ¿Cómo está organizada? En este caso del cuento, pues nada más en orden, ni siquiera están en orden de alfabético ni nada por el estilo. ¿Sí? Conocer el género del libro o la obra para poder juzgar de acuerdo a este. Sí, eso es importante, recuerden. Hay que inmediatamente saber cuál es el género. En este caso, son cuentos o relatos, ¿sí? Todos. No hay ningún problema porque en la portadilla te lo dice, en el comentario que viene en la portada de atrás también te lo dice, y bueno, tú ya sabes lo que es un cuento, un título, a veces una frasecita por un lado, una introducción, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Esos son los cuentos clásicos. Ahora, como tú ya conoces de qué se trata un cuento, basándote en esto, tú lees la obra y ves si es un cuento de lo que tú llamarías clásico, es decir, que se escribió como normalmente debe de escribirse, o es un cuento que está escrito de otra manera. ¿Sí? Que también eso es importante. Ya alguna vez les he dicho que hay textos que empiezan con el final. No hay ningún problema con eso. Tener una copia personal del libro o del trabajo, si es posible, para poder hacer anotaciones según se va leyendo. Te dicen esto porque les recuerdo que Puerto Rico es un estado asociado con los Estados Unidos. En Estados Unidos, y esto es algo que deberíamos de copiarle, les copiamos muchas cosas horrendas, pero esto no se lo copiamos, hay una gran tradición de lectura que nosotros no tenemos. Entonces, mucha gente va y pide los libros a las bibliotecas, se los prestan, se los llevan a su casa, y por eso hacen este comentario, porque seguramente el libro que tienes en tu casa
estoy hablando de los norteamericanos, no es tuyo y pues no vas a poder subrayar o escribir encima del libro porque tienes que regresar el libro intacto. Pero sí puedes, por ejemplo, si tú ya eres un crítico, seguramente vas a tener el libro en tu casa y puedes ir escribiendo tus comentarios al margen de ese libro que estás leyendo. Mi consejo es que lo hagas con lápiz. Si de plano no quieres marcar tu libro, ten un cuadernito. Yo aquí tenía hace rato un cuadernito, que creo que ya me lo quitaron. No, ¿de cuál está? No. No, bueno, son unos cuadernitos pequeños, o como esos de taquigrafía, que los conocemos. Lo tienes aquí donde estás leyendo, y recuerda que tú eres un crítico, ya tú no eres un lector común y corriente. Entonces, si de repente en la página fulana vistes algo que te llamó la atención, o tú mismo ya quieres hacer ahí un comentario, inmediatamente escribes el comentario. Recuerda, tú eres un crítico literario, ya aquí. Esto es distinto a la lectura que hace un lector común y corriente. La lectura de un crítico literario es distinta, la hace de esta manera. Bueno, si el libro no es personal, lo que dije yo, mantener hojas de papel disponibles para anotar las reacciones e insertarlas. Es decir, tener algo donde ir escribiendo algunos comentarios, porque, bueno, a lo mejor leíste algo muy interesante en la página 22 o algo que quieres tú comentar en particular, pero ya cuando vas a ir en la página 186, porque es una novela, seguramente ya se te olvidó lo que querías decir en la página 22. En cambio, si tú aquí pones página 22, bueno, esto es como un memorándum para cuando ya termines de leer, regresar a él para darle forma a tu crítica literaria. Voy en continuación pasos para una reseña literaria. Fíjense todos los pasos que hay que hacer para una reseña literaria. Leer el libro en su totalidad para tener una comprensión general. Sí. Vuelvo a lo mismo. Ay, bueno, ya leí este cuento. No, estos me los voy a saltar. Ay, no, estos no. A ver, déjame leer el último. Sí. No. Leí el libro Mujeres Peligrosas. Mentiras. Leíste 2 cuentos de mujeres peligrosas. Eso no te da ningún derecho a criticar. ¿Sí? Puedes criticar uno de esos 2 cuentos que leíste. Eso sí lo puedes hacer. Y puedes citar que lo tomaste de un libro que se llama Mujeres Peligrosas. Pero leer así, como muchos de ustedes leen, que se saltan párrafos y párrafos y párrafos y párrafos, y luego ya no entendieron, bueno, ¿y por qué? ¿A qué horas apareció la tía? Pues la tía apareció 3 capítulos atrás, pero tú te saltaste como 20 párrafos donde hace su aparición la tía. Entonces tienes que leer toda la obra si quieres ser un crítico serio. Sobre esta impresión inicial, hacer un bosquejo mental de cómo se va a trabajar en la reseña, es decir, la disposición. Yo leo el libro. Ya entendí. Trata sobre la historia de una familia en Mérida que viene a menos y después vuelve a triunfar. Esa es la historia. Ok, esa es la invención. Pero en la disposición, yo quiero saber cómo está acomodado todo. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque eso te va a indicar también cuando tú vas a hacer tu crítica y decirle a tu lector de crítica, es un ensayo compuesto por 17 páginas, divididas en 2 partes, en donde el autor en la primera parte hace esto y en la segunda hace esto otro, para finalmente llegar no a una conclusión, pero a una opinión del autor. Por decir algo. Leer el libro por segunda vez, en esta ocasión, para darle énfasis a aquellos detalles que pueden fortalecer la impresión inicial o modificarla. Sí,
Este es un consejo de oro. Hay obras que son muy sencillas, no necesitas leerlas de nuevo, Con una primera lectura es más que suficiente, pero hay otras obras que son muy complejas, en las que una segunda lectura